Buenos días, bienvenidos a este Coffee Break que va a dar comienzo en nada. Un minutito en el que vamos a estar hablando dentro de la serie de pequeñas píldoras que estamos haciendo sobre la suite de Power Platform. En este caso hablaremos sobre cómo integrar una de las herramientas que es Power Apps dentro de SharePoint para crear formularios dentro de lo que es la propia plataforma. Nada, empezamos en un minutito para que se vaya conectando la gente. Y mientras tanto, simplemente recordaros y agradeceros el tiempo que nos estáis dedicando esta media hora y también un poco recordaros pues que grabaremos la sesión, que si tenéis algún tipo de problema con la grabación o con la audición, pues nos lo decís en la sesión, en lo que sería la herramienta de GoToWebinar para ver un poco si podemos solucionarlo. No obstante, ya os digo que la sesión está grabándose, con lo cual os la podremos enviar y que si tenéis algún tipo de pregunta, pues como es un formato muy cortito, os pedimos que nos las hagáis en lo que es la zona de preguntas para intentar contestarlo al final o si no, por lo menos que quede reflejado y os la podamos contestar posteriormente, ¿de acuerdo? Así que nada, para intentar empezar puntuales y que se vaya conectando la gente, nos dais un minuto y empezamos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues buenos días. Vamos a dar comienzo para no retrasarnos mucho. Vamos a dar comienzo con lo que sería esta cuarta sesión que estamos haciendo sobre la suite de Power Platform, estos coffee breaks que estamos haciendo, estas pequeñas pildoritas de media hora en las que os intentamos pues, un poco enseñar las distintas líneas en las que estamos trabajando con la suite de Power Platform. En primer lugar, agradeceros a todas las personas que os habéis conectado y presentarnos. Mi nombre es Iván Toda, soy consultor de expansión de negocio dentro de EFOR y del grupo Integra. Y bueno, me acompañará en lo que es la parte de demo José Antonio Perna, que es nuestro responsable de lo que sería todo el área de Power Platform. José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nada, simplemente por ir súper rápido, no hacemos ni presentación comercial de quiénes somos, si ya nos conocéis, si no tenéis ahí nuestra web. Vamos a ir pasando para darle paso ya lo antes posible a José Antonio para que pueda empezar con realmente la demo, que es lo interesante, ¿no? Simplemente dejadme, nada, 3 minutos para comentaros que evidentemente esto es una serie de pequeñas píldoras que estamos haciendo desde principios de julio. Esta es la cuarta, como podéis ver aquí, de todo lo que sería la suite de Power Platform. Hemos estado hablando de la integración que hay pues, dentro de Power Apps, de la posibilidad de integrar también Power Automate, ejemplos con Planner. En este caso vamos a focalizarnos en la integración de Power Apps con SharePoint y acabaremos con un monográfico sobre Power Automate. Comentaros que dentro de lo que es la suite de Power Platform, en la que, bueno, aquí un poco, eso lo veremos ahora en la siguiente, aquí un poco lo que os hacemos referencia es dentro de todo lo que es la suite de Microsoft 365, en la que evidentemente hay toda una serie de herramientas de productividad, en donde nos estamos focalizando. En este caso vamos a hablar de gestión documental con SharePoint, gestión de datos, gestión de intranet, extranet y cómo poderlo enlazar con lo que sería la herramienta de creación de aplicaciones rápidas como puede ser Power Apps. Entonces, en este caso nos vamos a focalizar en Power Apps y en SharePoint. Dentro de lo que es la suite de Power Platform, como os decía, realmente hay varios componentes. Power BI para la parte de analítica de datos, Power Apps para lo que es la creación rápida de aplicaciones en entorno de movilidad, Power Automate para poder orquestar y automatizar los procesos entre distintas aplicaciones y la parte de bots con Virtual Agents. Nos hemos focalizado sobre todo en estas píldoras en lo que sería Power Apps y Power Automate y en nuestro caso, en la de hoy, con la integración con SharePoint. Simplemente comentaros que hemos dejado Power BI fuera
pero que la semana que viene, el jueves, haremos un monográfico de Power BI, en este caso incluso en un formato más de preguntar, vamos a decir, preguntar al experto, en el que podáis incluso directamente preguntar, o si os apuntáis, si os parece interesante y nos lanzáis vuestras preguntas, pues os las iremos contestando. Simplemente os lo lanzo y yo creo que si no es hoy, mañana recibiríais la invitación a este webinar, simplemente porque lo comentaréis. Muy rápido, si no conocíais SharePoint, como evidentemente vamos a hablar de esta parte, SharePoint al final es la plataforma que lo que nos va a permitir es crear sitios para gestionar y compartir pues, contenidos, documentos, archivos y poder trabajar y crear pues, un entorno de colaboración, de intranet, de extranet, de gestión documental de una forma fácil, rápida y segura, ¿no? Las principales ventajas de lo que sería SharePoint, sobre todo, es que vamos a poder centralizar la información en un único sitio, en un único entorno web, si no lo conocíais, que vamos a poder securizar el acceso a esta información, vamos a poder acceder desde cualquier sitio, ya sea a través de un entorno web o un entorno móvil, a lo que son esos documentos que tenemos disponibles y, por tanto, esto lo que nos va a permitir es poder mejorar tanto la productividad de nuestros usuarios, porque vamos a poder encontrar y poder trabajar de una forma mucho más eficiente, como para poder además mejorar esa comunicación interna, pues ya estamos haciendo un planteamiento más de gestión documental, intranet, extranet, pues todo ese conocimiento de una forma mucho más fácil. Aquí simplemente os ponemos, y no quiero ni entrar en detalle en cada uno de ellos, las principales características de SharePoint, que lo que nos va a permitir es toda esa potencia de trabajar con un entorno, pues con una gestión documental optimizada o con una posibilidad de crear ese entorno de intranet o de extranet, pues de flujos de trabajo, creación de vistas, bibliotecas, etcétera, etcétera, control de versiones, etcétera, etcétera. No quiero entrar en el detalle de ellos porque quiero darle ya paso a José Antonio. Simplemente recordaros que hemos hecho webinars específicos en lo que es la parte de SharePoint, por si os interesa profundizar en esta parte. Ahora le voy a dar paso a José Antonio para que ya os cuente un ejemplo de cómo poder integrar una Power App con un formulario dentro de lo que sería SharePoint. Así que nada, José Antonio, todo tuyo. Muy bien. Pues una de las características que nos permite SharePoint es utilizarlo como un repositorio de datos. La típica tabla que podríamos almacenar en sistemas mucho más complejos, tipo SQLs, Oracles, etcétera, pero SharePoint desde las últimas versiones tiene ya elementos que me permiten gestionar tablas a nivel de índices, a nivel de claves únicas, que es lo que en SharePoint se llaman metadatos. Entonces, lo que me permite SharePoint, tener en cuenta que SharePoint, cada organización tiene 1 tera de información, mínimo, 1 tera de información, solamente con tener una licencia de Office 365, lo que ahora se llama Microsoft 365. Entonces, vamos a ver aquí que lo que se ha hecho es importar unas ventas hipotéticas de un e-commerce. Entonces, tenemos aquí una lista, que es uno de los elementos principales de SharePoint. Los elementos principales son las listas y las bibliotecas de documentos. Entonces, una lista no deja de ser una tabla incorporada a mi intranet, a mi gestor documental. Entonces, aquí tenemos estas ventas que hipotéticamente, bueno, y no tan hipotéticamente, se han importado a una lista de SharePoint y que pueden venir de un PrestaSoft o de cualquier sistema de ventas de e-commerce que tengamos o de un ERP. Entonces, aquí tenemos una serie de registros con sus campos y los tenemos en SharePoint. Una de las cosas que ya hemos visto en otros webinars es cómo poder construir una aplicación móvil o web a partir de estos datos para poder gestionarlos y poder verlos, editarlos, modificarlos o hacer cualquier tipo de manipulación con estos datos, que es la opción que tenéis todos en el SharePoint de Power Apps, crear una aplicación. Esto ya lo hemos visto, esto es crear una aplicación. Lo podemos hacer desde SharePoint o lo podemos hacer desde Power Apps enlazando con SharePoint. Una de las cosas que se conocen menos de Power Apps es que cuando yo edito un registro, desde el propio SharePoint, me muestra un formulario. Un formulario que siempre se muestra con la estructura que estáis viendo aquí. Se muestra en un panel en la derecha, siempre con este tamaño, y un campo debajo de otro y ordenado por defecto, igual que tengo ordenados los campos en la lista.
Yo tengo una opción de personalización mínima en SharePoint de este formulario. Yo lo que le puedo decir es editar formulario y editar las columnas. Y sí que es cierto que yo aquí le puedo decir que no quiero el país, que no quiero la región cuando se muestren estos registros. Incluso puedo ordenarlos. Ordenar los campos tal y como se van a ver en ese formulario. Lo guardo y este formulario de edición es el que me muestra los registros. Y habéis visto que he quitado 2 campos, o sea que puede ser que no me interese que los usuarios me editen registros directamente desde aquí o no todos los campos. Pero esto no deja de ser un poco básico. Hasta hace un tiempo, si nosotros queríamos diseñar este formulario de otro modo, contábamos con una herramienta que es Infopad, que me permitía diseñar formularios para SharePoint. Infopad de momento sigue existiendo, de hecho creo que es incluso una herramienta gratuita, no, antes era de pago, pero creo que es gratuita, pero hay que deshacerse de Infopad porque sus días están contados, o sea, va a desaparecer. Entonces, ¿cómo diseño yo un formulario en condiciones para esta lista, para estos registros? No un formulario, sino que vamos a partir de un formulario y podemos incluso realizar aplicaciones sobre estos registros dentro del SharePoint, sin salir de este entorno. Entonces, lo que le voy a decir es que quiero editar el formulario, pero personalizado con Power Apps. Esto se puede hacer desde aquí o se puede hacer desde aquí. Le digo que quiero personalizarlo con Power Apps. Esto que voy a hacer, o que he hecho, se puede hacer de SharePoint hacia Power Apps. Estas Power Apps, los que conozcáis el entorno de Power Apps, no las veréis nunca en el entorno de Power Apps, no están. Ni puedo originar este tipo de formulario directamente desde Power Apps. No existe este conector. Puedo conectar con los datos, pero no con los formularios. Solo se puede hacer como habéis visto que se ha hecho. Entonces ahora me está construyendo un formulario basado en los registros que él ha visto y me va a crear un conector especial que hasta tal punto es especial que si conocéis Power Apps tiene un apartado para los conectores. Este conector no está en esos conectores. Está embebido dentro del propio lienzo de la aplicación. Ahora lo veremos cuando acabe de realizarlo. Una lista de SharePoint solo puede tener un formulario hecho con Power Apps. No puedo tener distintos formularios. Entonces ya me lo ha construido debajo. Me ha puesto los campos tal y como los tenía él cuando ha hecho él el propio formulario. Y veis que el componente que me permite conectar con los datos está aquí. Está como origen de toda la Power App. No está en datos. ¿Vale? Aquí no lo tengo. Entonces, si yo ahora vengo aquí, yo tengo en el componente que él me ha creado para la conexión, si yo voy a sus propiedades, veo que tengo no solo la fuente de datos, que obviamente es ventas e-commerce, el nombre de la tabla, sino que tengo qué tiene que hacer cuando cancelo, cuando edito, cuando hago un nuevo registro, cuando guardo o cuando lo tengo en modo de visualización, que es exactamente las mismas opciones que tengo cuando es esta. Yo edito el registro desde aquí. Cuando yo edito el registro de aquí, él me deja editar, me deja cancelar, pues eso, todos esos eventos que ocurren ahí, ahora ya los tengo controlados desde aquí. Es decir, yo puedo mandar un mensaje al usuario cuando guarde un registro o puedo hacer cualquier tipo de evento con lo típico de un formulario. Él me ha construido un formulario que me ha puesto los campos que yo tenía visibles en ese momento. Yo puedo utilizar el asistente de formularios para decirle, por ejemplo, que esto me gustaría mejor que estuviera en 2 columnas. Puedo apurar más y decirle en 3 columnas. Puedo decirle que a una columna, pero con el formato en vez de los campos campo, etiqueta, ponerlos así. Por supuesto, tengo la posibilidad de incorporar elementos que me permitan que este formulario sea más de mi empresa. Yo puedo hacer que el formulario no ocupe todo el espacio. Puedo jugar con el diseñador. Por supuesto, puedo elegir qué campos quiero y qué campos no quiero. Eso no lo he visto. Si yo me voy al formulario, que es este, yo aquí le digo editar campos
y yo aquí puedo subir la fecha de pedido, elegir qué campos quiero que no están ahora visibles. Yo puedo decir que quiero también el campo creado. Puedo personalizarlo también añadiendo elementos que me van a hacer que se vea de otra manera este formulario y, por ejemplo, que me sirva para separar. No sé si le he dado a agregar una tarjeta personalizada. Yo aquí voy a poder poner, por ejemplo, esta tarjeta personalizada aquí y aquí incorporar un elemento que me permita separar la información por distintos grupos de campos, etc. Aquí voy a poder poner un cuadradito. Y de esta manera, si pongo una etiqueta, y la pinto de blanco para que se vea algo, yo de esta manera voy a poder separar los campos pues por yo qué sé, los datos de ventas, los datos de compra, los datos de ubicación, los datos del pedido. La información va a estar mucho más usable. Puedo añadir y quitar elementos, por ejemplo, aquí la barra de scroll no me dice nada. Pues yo le puedo decir que no me ponga la barra de scroll, que eso lo tengo que hacer a nivel de formulario. Le voy a decir que no encuentro ahora dónde está la barra de scroll. La dejo. Puedo poner, por ejemplo, algo que personalice más este formulario para saber que es un formulario de mi empresa. Por ejemplo, puedo poner un elemento que sea un logo. Lo sitúo, le digo qué elemento quiero poner en ese componente. Los que conozcáis Power Apps, en realidad aquí puedo incorporar cualquier elemento de los que puedo poner en una Power Apps estándar. Otra cosa es que tenga sentido o no tenga sentido. Un logotipo, pues este. Si yo ahora cierro este formulario, simplemente hay que decirle volver a SharePoint, que este elemento tampoco está si tú estás en el entorno habitual de Power Apps. Le digo que lo publique. Ya digo que esta aplicación no nos pregunta nombre, ni nos pregunta ningún dato, porque va asociada directamente a la lista de SharePoint y está publicada en SharePoint. No la vamos a encontrar por ninguna parte cuando luego vayamos a ver nuestras Power Apps. Vamos a actualizar. Entonces el formulario que antes veíamos simplemente un campo debajo de otro, ahora si yo edito este registro, vamos a ver si lo he actualizado ya, porque a veces le cuesta un poquito. Sí, porque ya está apareciendo el logotipo de entrada de Power Apps. Entonces ahora me va a mostrar estos mismos registros, pero con el orden que yo he elegido, los campos que yo he elegido, mucho más personalizado para la empresa. Hasta aquí no deja de ser un diseño de un formulario. O sea, lo que he hecho es ordenar, mostrar, dejar de mostrar y poner elementos gráficos. Pero vamos a personalizarlo un poquito más. Vamos a decirle que no solo va a ser un formulario, sino que va a ser un conjunto de pantallas va a ser más una aplicación que un formulario. Entonces, vamos a añadirle no una pantalla, como está ahora, sino varias pantallas. Incluso me serviría para segmentar la información que se tiene que rellenar, porque en realidad no son 10 campos, son 100 campos. Entonces, 100 campos uno debajo de otro, pues queda un poco mal. Pues entonces vamos a dividirlo, ese formulario, en distintos formularios para los distintos tipos de datos que tenemos que introducir. Yo voy a hacer algo más, y es que yo estoy viendo la información de un determinado usuario
imaginar que le quiero mandar directamente a ese usuario que estoy editando, a esa venta de e-commerce que estoy viendo en ese momento, quiero mandarle al usuario que me ha hecho la venta un mensaje para una atención al cliente o cualquier tipo de estos. Entonces, sin salir del formulario y sin salir de SharePoint, voy a crear una operativa para mandar un correo electrónico y los datos de ese correo electrónico van a ser los del cliente que estoy viendo, sin necesidad de rellenarlo. Para eso, como veis, él ha construido una única pantalla, un formulario de una única pantalla, que suele ser lo más habitual en este caso, pero vamos a sofisticarlo un poco más y vamos a añadirle más pantallas, más operativas. Entonces, a esta pantalla que él me ha construido, voy a añadirle una nueva pantalla y de lo existente que tengo de tipos de pantalla, pues la que me viene muy bien para lo que os estoy diciendo es correo electrónico. Entonces, le voy a añadir una pantalla de correo electrónico que ya viene preconfigurada absolutamente con todos los campos que son necesarios y todas las conexiones que necesita. Va a necesitar la conexión a Office 365, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo va a hacer él. Incluso la operativa para que no me deje enviar el correo electrónico mientras todo esto está vacío. Y aquí podemos incluso personalizar el mensaje diciendo: nos ha realizado una compra de. Y aquí iría lo que el usuario nos ha comprado. Pues utilizamos el conector que él nos ha creado, que es el SharePoint Integration, del elemento que tenemos seleccionado. Me vas a dar el valor, pues el nombre del producto, entiendo que estará por aquí, aquí lo tenemos, nombre del producto. Si os fijáis, ya lo está haciendo y el mensaje ya se está construyendo con el dato que estoy editando en el formulario del SharePoint. Nos ha realizado una compra de Boston rotuladores tamaño variados, con lo cual este mensaje ya está. Podría rellenar el asunto automáticamente o dejarlo para que la persona lo rellene. Y entonces ahora lo único que tengo que hacer es que, como el formulario parte de esta pantalla, pues tendré que poner algún elemento que me permita navegar a esa otra pantalla, que es tan sencillo como decirle que queremos, bueno, vamos a poner cualquier, habría que currarse un poco más el tema del diseño. Entonces yo desde aquí quiero ir a enviar un correo electrónico a esta persona. Pues aquí simplemente le digo que este botón lo que tiene que hacer es una navegación a mi pantalla. Entonces, si ahora yo ejecuto este formulario, que es lo que se verá también desde SharePoint, pero en el lado derecho, yo le doy aquí y él me está rellenando los datos de este. Y aquí pongo a quién, el asunto, y enviaría el correo. Si volvemos otra vez a este formulario, vamos a imaginar que, aparte de mostrar datos de este formulario, yo quisiera ver también, pues por ejemplo, un panel de BI de cómo van las ventas o cuánto me ha comprado Araceli. Bueno, pues podría poner también, ya estamos haciendo más una aplicación que un formulario. Podría poner otro icono, no veo ninguno apropiado, pongamos este, en el cual me dé paso a una nueva pantalla. En este caso la voy a hacer vacía, en la cual en esta nueva pantalla yo voy a hacer que el usuario pueda ver, aunque esté viendo el registro de esta compra, pueda ver cuánto ha comprado esta persona. Entonces es tan sencillo como venir a gráficos, icono de Power BI, y entonces voy a enlazar. Aquí podría mostrar un panel de Power BI completo o podría mostrar uno de los visuales que tenga en Power BI. Simplemente le tengo que decir dónde está mi panel de Power BI, al cual, por supuesto, tengo que tener acceso. Y aquí, pues mis distintos elementos, podría decirle que todo el panel o no tiene nada que ver. Los datos que vais a ver no tienen nada que ver con lo que estamos hablando de ventas de e-commerce, pero bueno, para el ejemplo nos sirve. Entonces aquí me va a mostrar un panel de Power BI que puede ser más bonito, más feo, más complejo. Si ahora yo lo ejecuto, fijaros que esto no es un simple gráfico, es un panel de Power BI.
Si yo ahora le pincho, me voy a Power BI a ver el visual dentro de su marco completo. O sea, que puedo hacer una navegación por los visuales de Power BI. Y simplemente ahora lo que habría que hacer en esta pantalla es decir que cuando el usuario le pincha este botón o este icono, que yo lo que quiero hacer es que navegue a la segunda pantalla que he construido. Entonces simplemente ahora le digo volver a SharePoint, le digo que lo publique y ahora ese que empezó siendo un formulario y que ya son 3 pantallas que hacen diferentes cosas, podría ser ya más una aplicación, podríamos denominarlo más una aplicación. Ahora lo tengo disponible directamente para todos los usuarios que tengan acceso. Aquí, en los que conozcáis Power Platform, sabéis que hay que compartir los datos, hay que compartir la Power App, etcétera. Aquí todo eso es transparente porque los datos estoy en ellos. Aquí habrá unos permisos para quién puede ver estos datos o quién los puede tocar. Y la Power App está embebida dentro de estos datos. Por lo tanto, todas las personas que tengan acceso a estos datos, por defecto, tienen acceso también al panel correspondiente. Ya me está advirtiendo de que hay un panel de Power BI y que tengo que tener acceso. Por supuesto, si no tengo acceso por otros mecanismos, por hacer esto, no voy a poder ver un panel de Power BI que de otro modo no podría. O sea, aquí estamos siempre dentro de todo el paraguas de seguridad de Office 365. Entonces yo tengo la posibilidad de lo que hemos visto antes, de ver un gráfico, pero desde aquí puedo ver un panel de Power BI que podría estar filtrado para ver las ventas solamente de esta persona que tengo aquí. Entonces yo vería sus ventas, dependiendo de lo que vea en sus ventas, volvería para mandarle un mensaje o mandarle otro tipo de mensaje. Se me ha olvidado, en toda pantalla de Power Up tiene que haber una entrada y una salida. En esta pantalla he hecho una entrada desde la Home, pero no he hecho una salida. Debería haber puesto un icono que me permitiera la navegación entre las distintas pantallas de la aplicación. Igual que he hecho una navegación y siempre me estoy basando en este tamaño, otra cosa que se puede hacer, que de otro modo es imposible, es hacer que esta aplicación formulario no ocupe este tamaño, sino que ocupe todo el entorno que el usuario tiene visible. Y entonces podemos hacer un formulario que sea formulario aplicación que ocupe todo el tamaño que me da el navegador. Eso se hace con el tamaño del lienzo de la Power App. Y así un poco esto es lo que queríamos que vierais, que es una herramienta muy potente que te permite no solo diseñar, que por supuesto lo permite el propio formulario de entrada de datos, sino que además te permite hacer mini aplicaciones o maxi aplicaciones, depende de dónde se llegue, que juegan con los datos que a su vez tiene almacenado SharePoint. No sé si tenemos preguntas, si las habéis ido solucionando, Iván. Iván. Hola. Perdonad, que no tenía, Ah, no no tenía el sabía sonido. si no escuchaba a nadie. No, perdona, José Antonio, que es que no sé por qué no le estaba dando el sonido. Bueno, en primer lugar, ¿tenemos alguna pregunta? Que vamos a ver si tenemos un par de minutillos. Vamos a intentar contestarla, si no contestaremos por correo, ¿vale? Nos preguntaban, por un lado, si ya, como has hablado del tema de Infopaz y de que igual había que ir pensando en ir eliminándolo, ¿no? Por Hay que ir pensando, tener en cuenta que una cosa que ha desaparecido esta semana, precisamente, tú podrías hacer flujos directamente desde SharePoint. Tenía un gestor de flujos que lo ha tenido desde sus orígenes. Bueno, pues esta semana ha mandado una comunicación en Microsoft que todos los flujos que estén dentro de SharePoint hay que convertirlos a Power Automate. Entonces, una de las preguntas que nos estaban haciendo es si ya hay un formulario hecho de Infopaz, ¿cómo se puede pasar a Power Apps? Si hay Hay que alguna forma. reconstruirlo totalmente. Hay que reconstruirlo totalmente. No existe un conversor de Infopad. Tener en cuenta que Infopad no dejaba de ser un visualizador XML y Power Apps no tiene nada que ver con un visualizador XML. Es un diseño totalmente visual. Hay que reconstruirlos. Pues por una parte eso ya ha contestado y luego otra pregunta nos hacían
bueno, nos daba tiempo a hacer el ejemplo, pero bueno, nos lanzaba la posibilidad de hacer un ejemplo de cómo crear un cuadro de lista que obtuviese valores de otra tabla, pero que guardase el campo clave en esta para que se pueda enlazar, ¿no? No, Por no lo he ejemplo. visto en el ejemplo porque ninguno de estos campos es un campo de lookup, de búsqueda. Si aquí hubiera un campo de lookup de búsqueda directamente, lo hubiera hecho directamente sobre el formulario. No habría que haber hecho nada. Otra cosa es que yo en el formulario de entrada de datos, además de esto, quiera hacer una búsqueda incluso en otra tabla. O sea, que yo tenga una lista de proveedores y yo pueda, y no está aquí, aquí simplemente está el proveedor que le toca, pero yo tenga otra tabla de proveedores que incluso no esté en SharePoint. Puede estar en un SQL, puede estar en un Excel Online, puede estar en un MySQL. Entonces yo podría poner un combo que esos datos vinieran de otro origen de datos o del mismo. Y ya digo, si es un campo de lookup de aquí, de búsqueda de SharePoint, me lo hubiera puesto directamente. Lo que pasa aquí, como viene de una fuente externa, son todo datos texto, no hay campos de Vale. búsqueda. Mira, nos han hecho alguna pregunta más que como podemos estar 3 o 4 minutitos, aunque nos pasemos de tiempo, vamos a intentar contestarlas. Nos preguntaban también si se añade cómo se ha visto un nuevo formulario, si se pueden pasar esos parámetros para poder enlazar con datos relacionados. Si nos estamos refiriendo a lo que acabo de contar, de poder Que coger y entiendo que sí. yo que sé, y que la forma de envío, que aquí es un campo de texto, que han puesto estándar, rápido, tal, si esto tiene que venir de una lista maestra, de una tabla maestra donde yo tengo mis formas de envío y ese combo solo tiene que reflejar esos datos, por supuesto. Incluso, como digo, en otra fuente de datos diferente. Puede estar en Vale. un Common Data Service, puede estar en un Excel Online, dependiendo de lo que necesitemos. Sí. Un par de preguntas más por ir acabando. Nos preguntaba también si cualquier usuario puede acceder a los formularios de Power Apps o depende del tipo de licencia que tengan. Cualquiera que tenga acceso al SharePoint, tanto SharePoint como Power Apps van incluidas incluso en la licencia más básica de Microsoft 365 ahora. Incluso la licencia que creo que cuesta 4 euros y pico, que es la básica, tiene acceso a SharePoint y tiene acceso a Power Apps, o sea que sí, en cualquier licencia. Vale, y ya por último nos preguntaban si se puede ofrecer el acceso al formulario sin tener que mostrar la lista de SharePoint. En ese caso sería hacer una Power App directamente que En sacase ese los datos. caso, lo que querríamos es hacer, hemos visto que se podía personalizar el formulario, que es esto, que es precisamente personalizar el formulario de SharePoint, pero podríamos llegar a crear una aplicación enterita sin que la fuente de datos es esta misma, pero el usuario no sabe que tiene un SharePoint, ni lo ve, ni nada parecido. Sí, pero sería crear la aplicación. De hecho, Exacto. es más sencillo, porque crear una aplicación, él te crea la aplicación con la búsqueda, con la edición, con la eliminación y con todos los datos que necesitas. Muy bien, pues bueno, aunque nos hemos pasado un par de minutitos o tres, bueno, aprovechando que había algunas preguntas, creo que era interesante poderlas ir contestándolas. No obstante, bueno, como os hemos enseñado, tenéis nuestros correos electrónicos por si queréis enviarnos pues alguna pregunta después que se os ocurra con posterioridad. Así que por nuestra parte, sin ningún tipo de problemas y bueno, si también un poco estáis interesados en que contactemos para profundizar más en estas posibilidades, tanto en toda la parte que nos da SharePoint como plataforma de gestión documental, de intranet, de extranet, que evidentemente aquí no hemos visto nada, o sea, simplemente hemos utilizado la posibilidad pues de una de las tablas, ¿no?, que ha enseñado José Antonio, poder crear un formulario con Power Apps, incluso enlazarlo con toda la potencia que nos da Power BI, que también hemos dado una pequeña pincelada, ¿de acuerdo? Pues bueno, si queréis un poco que profundicemos, pues evidentemente nos tenéis a vuestra disposición. También recordaros que este viernes tenemos el último de las píldoras en la que nos vamos a focalizar en Power Automate como plataforma, como la herramienta dentro de la suite de Power Platform, que lo que nos permite es automatizar y conectar pues distintas aplicaciones y dar esa inteligencia de negocio fundamental para poder pues eso, ser mucho más operativo en este tipo de posibilidades que nos da y no solo tener un SharePoint por un lado o una Power Apps por otro o una aplicación por otro, sino que con Power Automate funciona una serie de posibilidades que nos dé, pues lanzar un flujo u otro y, bueno, pues dar esa inteligencia de negocio. Y simplemente recordaros que una vez acabados estas 5 pequeñas pildoritas, la semana que viene haremos uno monográfico sobre Power BI
en el que sí que en este caso dejaremos mucho más abierto lo que son el turno de preguntas y que incluso os proponemos que si incluso nos lanzáis previamente las preguntas, pues podamos contestaroslas ahí en directo, incluso pues si hay que enseñar algo en concreto para contestar esa pregunta, pues poderlo hacer, ¿vale? Entonces, entre hoy y mañana como máximo lanzaremos el mailing a todo el mundo, con lo cual, si estáis suscritos, pues os llegará y así podéis apuntaros en caso de que os interese. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Nos hemos pasado 5 minutitos, pero bueno, creo que era interesante contestar estas preguntas y nos vemos, si es que estáis apuntados, el próximo viernes con el monográfico sobre Power Automate y también, pues eso, el jueves siguiente con el que haremos específico de Power BI. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo. Hasta luego.